mundo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht es zum Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. A un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, reclamamos aquí la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de su serie Diálogos con la Realidad. Hoy tendremos la oportunidad de dialogar con el senador Javier Corral. Javier, muchas gracias por estar aquí. Te digo Javier por la cercanía. Claro que sí, Rafael. Quiero aclarar que eres tú también parte del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Entonces, muchas gracias, Javier. Por eso me siento como en mi casa y en esa confianza. Estás en tu casa, Javier. Javier, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Esto lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19. En México, el derecho a la información está tutelado por el artículo 6 y 7 de nuestra norma fundamental. Javier, a tu juicio, ¿qué tan eficaz es la tutela de este derecho en México? En otras palabras, ¿cuál es el compromiso del Estado mexicano con este derecho? Pues yo creo que ha sido una larga lucha de la sociedad mexicana y de distintos actores, tanto sociales como particularmente académicos, los que han ido comprometiendo al Estado a hacer de este derecho y este principio constitucional un derecho cada vez más exigible. Pero ha sido una dura batalla porque entraña y atraviesa a uno de los sectores más poderosos, no solamente económica, sino políticamente, como es el conjunto de los medios de comunicación. Porque el ejercicio de las libertades de expresión y de información, este principio fundamental, esta piedra angular del sistema de los derechos humanos, se realiza a plenitud en la posibilidad de ejercer la opinión, de poder transmitir nuestro propio pensamiento y difundirlo. No solamente se trata
de ser consumidores o receptores del conjunto de medios, sino de que nosotros también podamos tenerlos, ejercerlos, ser productores de contenidos. Entonces, ha sido una larga batalla. En México hemos pasado por distintas etapas de esta lucha, que entraña una relación de los medios con el poder, en una época de suprasubordinación de los medios al Estado, en otra época de subordinación, de control político a cambio de favores, una etapa que podría yo calificar como de colusión de intereses mutua, en donde el gran sacrificio pues ha sido este derecho, el derecho a la información y el derecho a libertad de expresión. Y luego a una etapa, la actual diría yo, en donde hemos tenido una reforma constitucional de hondo calado, que reitera estos principios que México ha ratificado en convenciones y tratados internacionales y que ha llevado al sexto y al séptimo de la Constitución en sus dos últimas constituciones, la de 1857 y la de 1917, y que quiso realmente ampliar y ensanchar estas libertades, pero lo grotesco es que se nos han quedado en principios constitucionales y no los hemos podido desarrollar en la ley, no los hemos podido hacer más instrumentales en el campo de los hechos, por las resistencias que sigue habiendo a que este derecho sea pleno, se cumpla cabalmente, con todas sus consecuencias, que tiene que ver pues con pluralidad de medios, con diversidad de medios, con competencia de medios y con obligaciones muy concretas para el Estado en materia de acceso a la información. Ha sido una lucha, hemos avanzado, sin duda, claro que hemos avanzado, pero ha sido una lucha muy lenta, a diferencia de otros países que nos llevan un buen tramo en esta materia. Sí, Javier. Javier, una fecha, 20 de febrero de 2008. ¿Te suena en algo la fecha? 20 de febrero del 2008. Se constituye y se presenta públicamente el Frente Nacional por una nueva ley de medios. Ah, bueno, que claro. hace 6 años sí. pugnaba porque el Senado de la República legislara en esta materia, sí, claro. debido precisamente a la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia con relación a las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tú incluso como senador en ese momento con otros senadores promovieron una acción de inconstitucionalidad que finalmente la Corte aceptó, la Corte, finalmente declara inconstitucional la médula de esas reformas conocidas como la Ley Televisa, y dejaste de ser senador, te conviertes en presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, y ahí en esa presentación del Frente, Javier, hablas precisamente, haces una exhortación al Senado donde planteas puntos que debía considerar una nueva ley. ¿Qué tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, el servicio público, un órgano regulador autónomo, el derecho de las audiencias, libertad, pluralidad, etcétera? Quizá nadie hubiera sospechado, Javier, que esos elementos que se establecieron ahí con ese frente, años después, 5 años después, quizá nadie hubiera sospechado que estarían plasmados en la reforma constitucional, prácticamente todos, Javier. Sí, fíjate qué interesante, no me acordaba de la fecha exacta, recuerdo muy bien el lugar, el momento, en el Club de los Periodistas, el Club de Periodistas de México, a la cabeza Miguel Ángel Granados Chapa, y con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, muchos compañeros de los medios de comunicación, los de mayor prestigio, por cierto. Sí, es un momento muy importante, porque es un momento en el que retomamos la gran sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley Televisa, una sentencia que ya había influido en una reforma muy importante en materia político-electoral, la reforma electoral del 2007 y su ley secundaria a principios de 2008, que generó un nuevo modelo de comunicación política. Viene una prohibición a la
compra de propaganda en radio y televisión por parte de partidos, candidatos y particulares. Se produce un modelo comunicacional en materia político-electoral distinto, pero faltaba la parte fundamental de nuestra causa, de la lucha, que era una nueva legislación en medios de comunicación. Esa es la paradoja que vivimos ahora. Yo digo que es una grotesca más que una paradoja. Hemos podido llevar a la Constitución prácticamente todos los principios que entonces enlistamos, particularmente la gran definición que constituye considerar a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como servicio público de interés general, porque aquí es donde estaba uno de los grandes atorones. Los concesionarios de la radio y la televisión en México siempre se habían resistido a considerar a la radiodifusión como servicio público. La tenían definida en la ley como una actividad de interés público. Y bueno, aunque el Estado le puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, pues no es lo mismo regular una actividad que un servicio, porque un servicio, además de que el Estado le puede imponer las modalidades que quiere al concesionario o al particular, tiene una obligación primaria y fundamental que es garantizarlo a toda la población. Y entonces esa era una gran resistencia. Bueno, llevamos a la Constitución la gran definición de servicio público, el reconocimiento de los derechos de las audiencias. Llevamos un órgano regulador autónomo, incluso desgajándole al Poder Ejecutivo una facultad muy importante de su poder presidencial, que es el otorgamiento de concesiones en materia de radio y televisión. Una excepción muy importante al artículo 27 constitucional que hace al presidente de la República señor y dador de vida en nuestro país. Puede dar todas las concesiones, carreteras, aviones, minería, radio, televisión, bancos, etc. Le desgajamos esa facultad porque sin esa facultad no hubiera habido un órgano constitucional autónomo. Lo dotamos de amplias facultades, más allá de las que creíamos nosotros que podía tener, las de competencia económica exclusivas en el sector de la radio y la televisión. Se generó en la Constitución la facultad para imponer límites a la concentración regional y nacional de frecuencias, al concesionamiento, reglas a la propiedad cruzada de medios de comunicación, facultades para ordenar la desincorporación de activos de una empresa, partir el monopolio, la retransmisión de señales abiertas, que también decíamos que era un asunto fundamental en materia de competencia, pero también de pluralidad de contenidos. Todo el tema del reconocimiento a los distintos usos sociales de la radiodifusión, un asunto que decíamos debe reconocerse. Nosotros decíamos en la ley, llevamos a la Constitución, la radiodifusión indígena y comunitaria, separadas del uso social en general, porque son especificidades que la ley debía reconocer con ese carácter, ¿no? Y entonces llevamos a la Constitución principios muy importantes. Bueno, llevamos también al nivel del detalle en transitorios de la Constitución hasta el uso constitucional de bandas de frecuencia para desplegar una red nacional de ancho de banda en Internet, ¿no? Un modelo que es pionero en el mundo, el hecho de tener una asociación público-privada para tener una red nacional de Internet, porque todo el modelo de gestión de negocios de telecomunicaciones ha sido privado, concesionado a los privados, y esto era la primera gran... Y luego decíamos que todo debía ser concesión. Era una cosa que decíamos, debe desaparecer la falacia de permisos y concesiones. Todo es concesión y lo único que se debe determinar son los distintos usos. Bueno, pues llevamos muchas cosas a la Constitución. Perdón, Javier, para que nos sigas platicando este asunto, lo que va a la Constitución, vamos a un receso y en un momento volvemos aquí a dialogar con Javier Corral.
Continuamos en este diálogo con Javier Corral. Javier, nos platicabas de todo aquello que finalmente se logró plasmar en esta reforma constitucional del 11 de junio de 2013. Javier, y entró entre algunas de las cosas, quizá como espíritu de la reforma, esto que es la rectoría del Estado sobre los bienes de la nación, que finalmente son estos. Pero Javier, ¿qué pasó? ¿Se puede hacer una reforma constitucional y cuando viene la ley reglamentaria o la ley finalmente secundaria, pues no se puede? ¿Qué sucedió? ¿Por qué en el 2006 sí se pudo promover una acción de inconstitucionalidad? Y aquí, curiosamente, quien, al menos en el Senado, vota en contra de la ley, a la hora de solicitarle la firma para una acción de inconstitucionalidad, finalmente recula. ¿Cómo ves eso, Javier? Bueno, en primer lugar, pues por eso digo que es una paradoja lo que vivimos, porque habiendo hecho una reforma constitucional tan robusta, admirada incluso por muchos países de América Latina, que han conocido de la profundidad, de la amplitud de esta reforma, no pudimos concretarla en la legislación secundaria como era la obligación del legislador. Nos encontramos con un hecho que es descriptivo de nuestra clase política. Los mismos diputados y los mismos senadores que votaron la Constitución de una manera, votaron la legislación secundaria de otra, porque nos quedó mocha en muchas de sus principales figuras, de sus principales objetivos. Nos fueron regateados el desarrollo de muchos preceptos y principios constitucionales, sobre todo en materia de transitorios, y por supuesto hay disposiciones en la ley secundaria que son contrarias a la reforma constitucional. ¿Por qué cambió el legislador? Porque cambió el momento político, porque se desbarató el Pacto por México, porque al desbaratarse el Pacto por México, las televisoras regresaron a su lugar en términos de la relación con el presidente de la República, porque el propio PRI y el presidente sabían que habría este momento de quiebre, iban a recomponer su relación con la televisión, y en ese momento volvieron a jugar en la confección de la ley secundaria el conjunto de los intereses político-electorales inmediatos. Sobre todo porque la legislación secundaria ya no requería de las 2/3 partes, sino de la mayoría más uno. Y esa mayoría, el PRI no solamente la tiene en la Cámara de los Diputados, esa mayoría también ya la tiene en el Senado, por más que se diga que en el Senado la oposición es mayoría, pues eso no es cierto, porque la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuál oposición? El PAN está dividido en el Senado en varias expresiones, el PRD pues tradicionalmente está dividido en esas corrientes, pero también hay enfrentamientos entre la dirigencia nacional, en fin. Entonces la legislación secundaria pues la encontraron nuevas circunstancias en donde inmediatamente los actores políticos prefirieron acomodarse de nueva cuenta a la relación con la televisión, esta seducción de la televisión de que te va a apoyar si quieres ser gobernador y si quieres ser candidato a la presidencia de la República. Vimos cómo actores que habían comprometido su voluntad con la reforma constitucional, que habían firmado el pacto, el propio Gustavo Madero, termina en un proceso de simulación, de sometimiento. Y luego el PRD, con un manejo verdaderamente insincero en este tema, como primero van y abren la puerta de negociación con el gobierno para disque ajustar la legislación, hacer respetar la ley secundaria a la Constitución, y termina negociando una serie de despropósitos, porque hay una disputa en el PRD a ver quién es el mejor negociador con el gobierno, ¿no? A ver quién demuestra
ser el interlocutor más eficaz. Y lo único que hace el gobierno pues, es que compra pues, donde le venden más barato. Y eso fue lo que nos pasó. Se abrieron muchos frentes de negociación que supo aprovechar tanto el gobierno y el PRI como las televisoras. Y nos quedó una ley secundaria pues, muy disminuida, sobre todo en el tema de medios de comunicación. Y teniendo incluso la gran reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, teniendo la reforma en materia de los derechos humanos de 2011, incluida la reforma en materia de derechos indígenas, no pudimos conseguir el número suficiente de firmas entre senadores de la República para presentar una acción de inconstitucionalidad. Detectamos 37 conceptos de invalidez de esta reforma a lo largo de distintas disposiciones, tanto en materia de competencia como de contenidos, como de colaboración con la justicia, como de neutralidad de la red, como de publicidad, competencias del órgano regulador, en fin, teníamos mucha carnita y teníamos muchas mejores condiciones constitucionales que hace 8 años, cuando se echó abajo la ley Televisa. Pero ni siquiera los del PRD, que habían votado en contra, quisieron firmar la acción de inconstitucionalidad. Por lo menos la mitad de ellos ya no quiso darnos su firma, porque el coordinador de los senadores del PRD, poblano, por cierto, sí, que ahora es el presidente Miguel Barbosa, se colocó a la defensa de los intereses de Televisa, porque pactó con la televisora. Pues no sé qué habrá pactado. La presidencia del Senado, pues, se la dio Peña, no sé, pero algo pactaron. Y entonces terminamos con, creo que con 20 y tantas firmas. Teníamos 37 votos en contra y solo conseguimos 27 firmas. Y necesitábamos 43. Y luego se habían conseguido en la Cámara de Diputados un número mayor, 165. Pero hubo presiones extraordinarias el último día, cuando se iban a presentar el recurso de acción de inconstitucionalidad, y se bajaron varios diputados. Incluso decía la diputada Carpinteiro, sí, que en el camino a presentar el recurso, a las 11 de la noche, cuando ya llevaban todas las firmas, varios diputados le empezaron a llamar para decir que se bajaban. Porque las televisoras lo único que no iban a permitir en esta ocasión es un recurso de inconstitucionalidad, porque sabían que estaban absolutamente perdidas. O sea, nosotros presentamos la acción de inconstitucionalidad, se cae la tercera parte de la ley. Sí. Porque ahora tenemos un marco constitucional mucho más fuerte que el de hace 8 años, porque ahora la definición de servicio público es una definición crucial, porque el 28 constitucional le da claramente al IFETEL las facultades para regular todo el proceso en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Todo es todo, desde el otorgamiento de las concesiones hasta ordenar la desincorporación de activos a una empresa por prácticas monopólicas o anticompetitivas, pasando por la supervisión de los servicios. Pues en materia de radiodifusión, pues claro que la prestación, la difusión de contenidos, la transmisión de contenidos, pues es el servicio que ofrece la radiodifusión, ¿no? Entonces, ahora sí se prepararon muy bien, hubo mucha presión, y tampoco tuvimos un solo senador del PRI que quisiera acompañarnos como hace 8 años, estaban en otra circunstancia, eran oposición, y con todo y que la relación con la televisión era muy fuerte, hubo 15 senadores del PRI que se echaron para adelante, ¿no? Ahora, ni uno, pero ni por equivocación. Es más, ni siquiera querían que les platicara uno del tema. Había compañeros que me decían, a ver, Corral, ya no me platiques nada porque me vas a convencer. Entonces,
Pero si no, y nos manejamos con mucha discreción, Nuestros movimientos fueron muy discretos, pero no, pues ya a mitad del camino yo les pasé ahí la comunicación a los diputados y les dije esto, en el Senado está muerto, aquí no va a haber posibilidad alguna de conseguir las firmas. ¿Qué es lo que hicimos? Promovimos controversias constitucionales, Rafael. Buscamos que varios municipios presentaran controversias constitucionales. Presentamos alrededor de 38 controversias constitucionales. Nos fueron admitidas 35. La Corte va a tener que tratar el tema. Ahora, la controversia constitucional tiene, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, pues un marco más restringido de impugnación, que es el ámbito de invasión de competencias, ¿no? O temas que afecten directamente a la entidad que la promueve. Y entonces, bueno, hemos hecho una construcción muy amplia de controversias constitucionales, donde hemos metido un conjunto de temas que creemos afectan al municipio, pero hay otros que son muy difíciles de meter porque pues no están propiamente en un agravio a la autoridad municipal o a la figura del ayuntamiento o lo que es propiamente el municipio. Pero bueno, pues en el caso te debo decir que muy poquitas nos fueron rechazadas, creo que 3. Javier, si te parece bien, vamos a una pausa y de regreso nos sigues comentando sobre la utilización de este instrumento de la justicia constitucional y también de otro muy importante para los ciudadanos, que es el asunto del amparo. Claro que sí. En un momento regresamos en este diálogo con Javier Corral. Volvemos al diálogo con Javier Corral. Javier, nos estabas comentando sobre estas controversias constitucionales que echaron a andar con motivo de la ley reglamentaria, de la ley secundaria, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, y te preguntaba yo también sobre este otro instrumento de la justicia constitucional, que es la promoción del juicio de amparo, ¿no? el juicio ahora de derechos. Tengo entendido que tú también te amparaste, Javier. Así es. Un grupo de senadores decidimos presentar un amparo con relación a más de 20 artículos de la legislación secundaria, que nosotros habíamos clasificado en términos de acción de inconstitucionalidad como 37 conceptos de invalidez. Pero ya tratándose del instrumento del amparo, nos fuimos directamente sobre los artículos y hemos hecho un amparo muy sólido, muy consistente. Este amparo lo ha suscrito también el senador Alejandro Encinas, el senador Manuel Bartlett, el senador Víctor Hermosillo, la senadora Laida Sansores y un servidor. Hemos presentado los distintos temas sobre invasiones a la autonomía de COFETEL en términos de la ley secundaria, sobre vigilancia de contenidos como una violación a la Constitución en el artículo 28, todo el tema de geolocalización referenciada, todo este asunto de la publicidad, que es un asunto muy agresivo en la ley secundaria, es un abuso lo que se hizo, violentando principio constitucional de que la publicidad deberá ser equilibrada con relación a la programación, pero además que se restringía en términos de horarios. Acá se le dio el doble de lo que ya tenía capacidad de publicitar, de comercializar la televisión y la radio. Bueno, un conjunto de conceptos. Otros cientos de ciudadanos se han amparado. Hubo quienes presentaron amparos muy amplios. Hubo quienes se concretaron solo al tema de la geolocalización referenciada. Me refiero al artículo 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones. Esto es la parte de colaboración con la justicia. Es dentro del capítulo de colaboración con la justicia, la posibilidad de que el Estado pueda mantener una base de datos sobre la ubicación geográfica a través de los dispositivos móviles
de telefonía celular de las personas, pues que no solamente ubican su situación geográfica o no solamente detectan su ubicación geográfica, sino se detectan muchos otros datos de la identidad personal mediante una ubicación mantenida durante 2 años. Entonces, nos parece que es una invasión fundamental a la vida privada, a la vida íntima de las personas, a sus datos personales y que violenta la Constitución. De hecho, uno de los principios de la reforma constitucional en telecomunicaciones fue asegurar el derecho de acceso libre a Internet, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin injerencias arbitrarias, dice la Constitución. Pues estos artículos son absolutamente inconstitucionales. Yo no tengo ninguna duda de que esos se van a caer, ¿no? O sea, que la Corte terminará amparando. ¿Por qué se han promovido tantos amparos? Pues porque buscamos que en el acumulado haya principios fundamentales para corregir la ley, para modificar la ley. También hay otro tipo de amparos pues, que han presentado las propias empresas telefónicas, ¿no? Entiendo que tanto América Móvil ha presentado amparos con relación a varias disposiciones que evidentemente tienden a favorecer a otros competidores, como la llamada cláusula Cablecom, un noveno transitorio de la legislación que le invade facultades al órgano regulador en materia de competencia económica, porque pues excluye los procesos de concentración en la televisión de paga de la supervisión del órgano regulador. Pues le corta un brazo en materia de competencia económica. Y luego otros que supuestamente, que yo creo que ha promovido también Dish o MBS, y yo creo que hay otras televisoras locales, sistemas de cable, que han promovido amparos. Entonces, pues tanto en salas como en tribunales especializados y el Pleno de la Corte han recibido estos instrumentos de control constitucional para resolver. Y va a ser una interesante discusión cómo resuelva esta Corte. Y yo creo que pronto va a tener que haber, yo creo, correcciones y rectificaciones. Porque la ley secundaria fue tan diseñada para favorecer de nueva cuenta a las televisoras, para sacarlas de los principios constitucionales, de la obligación de hacerlas sujeto, que muchas de estas normas que quedaron enfiladas pensando en proteger a Televisa, van a perder eficacia práctica porque el propio mercado y varios hechos de rebote de la ley van a obligar a esa corrección. Por ejemplo, esta jugada que ha hecho Slim, el Messi de la economía, ¿no? Cómo le ponen una preponderancia del 50%, pues él dice, bueno, pues yo vendo el excedente y me quedo en el 48%. ¿Por qué no se puso el 35%? Como lo proponíamos nosotros en aquel acto que tú has recordado ahora. ¿Dijiste 20 de mayo? Estaba hablando de 20 de, perdón. ¿Del 2008? De 2008. Sí. Exactamente, 20 de febrero. 20 de febrero. Sí. Nosotros decíamos que los límites a la concentración y a la propiedad, al concesionamiento y a las frecuencias, tenía que ser en un 35%, por mercado, por usuarios, o por audiencia, o por capacidad, o por tráfico, o por número de suscriptores, pero que 35 era un número promedio en el mundo. Uh-huh. Incluso hay países con el 15 y el 20, ya te declaran dominante, porque son medios de comunicación, son plataformas de transmisión de contenidos. Y acá no se quiso poner el 35 porque se pensaba en Televisa. Pues no vamos a perjudicar a Televisa. Entonces, pues un país donde haya 2 por lo menos, más del 50%, pues son 2, ¿no?
Pues, ¿qué dijo Slim? Bueno, pues yo me les voy a salir de la regla de preponderancia. Y todas sus medidas asimétricas, ahí se quedan con ellas, porque yo me voy a desincorporar. Y lo que nunca quería hacer, que era venderle a los norteamericanos parte de sus activos, por ahora lo va a hacer, porque prefiere eso a compartirles gratuitamente su infraestructura a las dos televisoras que quieren vivir o de privilegios del Estado o de compartir una infraestructura de manera gratuita, ¿no? Entonces ahora sí va a crear un propio competidor en serio, ya no va a ser preponderante, y los señores de Televisa y Azteca que quieren ser telefonía, o que ya lo son, pues van a tener que invertir ahora sí realmente, ¿verdad? Y van a tener que asociarse con algún grandote para poder competir. Ese es un efecto de rebote de la ley en materia de telecomunicaciones. Sí, si nosotros hubiéramos puesto la regla del 35%, Slim nunca se desincorpora. Pues claro que no. Pues si hubiéramos puesto la del 35%. Entonces, así hay muchas medidas que están pensadas en la ley, pensando en proteger a Televisa. Bueno, pues por lo pronto, este Messi de la economía mexicana ha hecho que ya Azteca y Televisa se tengan que divorciar de su asociación en Yusacell, ¿verdad? Aunque haya perdido, no sé, creo que 900 millones de dólares Televisa, que es lo que dicen que se perdió. Pues ¿por qué? Pues porque cada uno va a tener que tomar una decisión. O ser operador virtual móvil de telefonía, que creo que es lo que va a hacer Televisa, y Azteca pues va a tener que buscar un socio grandote, porque ahora sí va a haber competencia en telecomunicaciones. Y también esta parte de telecomunicaciones va a haber un rebote en radiodifusión, necesariamente. Entonces, quedó tan enderezado para favorecer a unos que la ley tendrá que ser corregida. Hablando de televisión, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se anuncia también la apertura para 2 nuevas cadenas de televisión. Hay competidores, los medios nos han hablado de algunos competidores, pues, pero hasta la fecha no vemos claro. ¿Cómo consideras tú que se va a dar? ¿Verdaderamente habrá alguien interesados? Por lo que decías tú sobre la declaración de preponderancia, que hay que decirlo con otras palabras, es una manera eufemística de decir monopolios. Sí, claro. ¿No? ¿De veras habrá alguien que le interese cuando tienen todas estas medidas de protección, digamos, de las grandes televisores? Sí, sobre todo en términos del fenómeno de multiprogramación, como quedó en la legislación secundaria, pues sí es muy complicado que estas 2 nuevas cadenas, aunque queden en un mismo postor, porque eso lo permite la ley y las bases de licitación, puedan competirle realmente al duopolio de la televisión, porque al duopolio de la televisión se le dio en automático prácticamente toda la banda para tener canales adicionales, conocido como el multiplex o multiprogramación. En realidad no es multiplex, es multiprogramación, pero acá lo han manejado así. Eso va a generar una gran desventaja. Ahora, las medidas asimétricas que se le imponen al preponderante Televisa en televisión abierta, pues son medidas ridículas. No tuvieron ni el vigor ni la fuerza que sí tuvieron en telecomunicaciones. Pero bueno, no hay que desestimar que si el proceso se conduce con rectitud, con imparcialidad, que si FETEL realmente hace un proceso de valoración de las posturas transparente, limpio, por supuesto que va a ser un contrapeso, por supuesto que puede modificar el juego en la televisión abierta, disminuirle el poder a las actuales 2 televisoras. Sin embargo, ya estamos viendo un fenómeno, pues hay que decirlo, el mismo fenómeno que enfrentó el viejo Isaac Saba cuando quiso una concesión de televisión y pidió a la SCT que abriera un concurso, ¿verdad?, para obtener una frecuencia nacional, una cadena nacional de televisión. Inmediatamente se le vinieron encima las 2 televisoras, y después de 25 años de que el señor Saba tenía el monopolio de las medicinas, Televisa un día descubrió el monopolio de las medicinas y le hizo una campaña
brutal en contra. Ahora yo veo enderezada una campaña en contra de este señor Larrea. Pues de Larrea sabemos poco, pero es uno de los postores. Y hay quienes me aseguran que es un tipo que se echa para adelante, pero claro, hoy tiene toda una campaña de embate mediático a partir de que contaminó el río Sonora, el río Yaqui, es el concesionario de Minera de México, es un concesionario muy importante de minería. Y dicen que ese es el que podría hacerle realmente cierto peso a las otras televisoras. Además, los conoce muy bien porque el señor Larrea hasta hace unos meses estaba en el Consejo de Administración de Televisa. Era uno de los invitados a su consejo. Y ya se salió. Entonces ahora le están pegando con todo. Entonces, es un signo de a quién no quiere la televisión. Habría que preguntarnos si también no lo quiere el gobierno. Hay otros competidores. Hay dos grupos muy relacionados con el grupo Atlacomulco, mexiquenses. Dos de los grupos postores de las dos nuevas cadenas son grupos de empresarios mexiquenses que incluso han venido ya acaparando varios medios, haciéndose de varios medios, radio, tele, periódicos, revistas, los Maxícere y otro más. No vaya a ser que caiga las dos cadenas en grupos mexiquenses. Se acaba de licitar, se acaba de abrir el concurso para la construcción del tren rápido Querétaro-México. Habían decidido participar 17 compañías muy fuertes, incluida Carso, ICA, grupos poderosos económicamente. Y ayer mandaron su cartita a la SCT, 16 de los 17, disculpándose de que no iban a continuar en el concurso. Y se quedó un solo postor, un grupo del Estado de México, en donde participa el hermano de la esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari y donde participa un empresario que fue patrocinador de la campaña de Peña Nieto. Una obra por 58,000 millones de pesos. Se quedó un único postor. Ojalá que no nos vaya a pasar en la televisión con lo que lo está pasando con el tren México-Querétaro. Javier, siempre interesante dialogar contigo. Desgraciadamente, pues el tiempo se nos agotó. Te queremos agradecer mucho por este espacio, Javier, y pues nuevamente en alguna oportunidad contar con esta oportunidad de con muchísimo gusto. Contigo. Muchas gracias. Esto fue Diálogos con la Realidad. Hasta luego.